In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la tesis decimoctava con lo que sería la formulación teológica del misterio trinitario. Hemos visto cómo nos lo plantea la revelación y vamos a tratar un poco de profundizar con la ayuda de la reflexión más teológica. Seguiremos fundamentalmente el esquema de Santo Tomás. En esta tesis encontramos cuatro grandes grupos. Primero, las afirmaciones sobre Dios en su unidad de esencia. Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es al mismo tiempo una esencia. Y luego comenzaremos a hablar de las procesiones y las relaciones en Dios. El Hijo Eterno procede del Padre por generación y el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo por expiración. Estas procesiones van a instaurar relaciones. Y a partir de las relaciones hablamos de las personas. Designamos a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, personas divinas, que se constituyen y distinguen por las relaciones. Y hay que recordar respecto a las personas divinas que son inseparables en su obrar, pero la única operación divina, en esa operación, cada persona manifiesta lo que es propio, sobre todo en las misiones del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, como veis, hablaremos primero de Dios en su unidad de esencia, luego de procesiones y relaciones en Dios. En tercer lugar, en la cuestión propiamente de las personas, cómo aplicamos a Dios la noción de persona y cada una de las tres personas. Y en cuarto lugar, el actuar de Dios y la cuestión de las misiones divinas. Os pongo aquí referencia a algunos símbolos de fe: el Concilio XI de Toledo, el Concilio IV de Letrán, el Concilio de Florencia y algunos puntos esenciales de Santo Tomás para el que quiera profundizar. Bien, pues vamos a ir comentando ágilmente estos aspectos. Respecto a la esencia divina, lo que queremos decir es que en Dios hay una unidad de esencia. Es el mismo ser, su mismo ser subsistente, que es perfectísimo, en él no hay ninguna composición y es la fuente, pues, de cualquier unidad, verdad, bondad. Está presente en todas partes, en todo tiempo, porque su duración propia es la eternidad, que se caracteriza por la simultaneidad, no hay sucesión, y esta esencia divina se identifica con cada una de las tres personas. No es que haya una cuaternidad, no es que por una parte estén las personas y por otra la esencia, y habría cuatro, no, es que cada una de las personas se identifica con la esencia, y en ese sentido la esencia divina ni engendra, ni es engendrada, ni procede. Quien engendra es el Padre, el engendrado es el Hijo y el que procede es el Espíritu Santo. Con terminología bíblica esto lo referiríamos como el Dios vivo y verdadero, que se distingue del mundo, lo ha creado, por eso no cabe ningún tipo de panteísmo, y es el origen de cualquier perfección que haya en las criaturas, solo que en él de una manera perfecta, como acto puro, y por eso se le designa como el mismo ser subsistente. En las criaturas tenemos el ser por participación, en Dios es el mismo ser subsistente, y en él no se distinguen la esencia y el acto de ser, mientras que en las criaturas sí se distinguen. Obviamente, comprender esto supera a cualquier criatura. Sí, a partir de la creación, llegamos a que hay una causa de todo y la revelación nos dice más cosas acerca de Dios, pero nuestro lenguaje es muy limitado. Podemos hablar con verdad sobre Dios, aplicarle análogamente algunas perfecciones que conocemos en las criaturas, pero de manera muy limitada. De hecho, no podemos decir tampoco que Dios sea lo primero que conocemos, todo depende de Dios, pero comenzamos conociendo las cosas, pues, que tienen sus esencias materiales, etc. Solo en la visión beatífica y con la ayuda del Lumen Glorie, que es una especial gracia de la que ya hablaremos, se puede contemplar a Dios cara a cara en esta vida. Por otra parte, Dios conoce perfectamente, su conocimiento se identifica con su misma esencia, digamos, o sea, él tiene conocimiento, pero de una manera que nos supera completamente. Algunos no tenían esto claro, lo llegaban a negar, pero en Dios tiene ese carácter personal y por tanto conocimiento y voluntad. Se conoce a sí mismo, conoce todas las cosas fuera de él porque las ha creado, y su conocimiento se extiende tanto a lo que
de hecho ha existido, existe o existirá, lo que se denomina ciencia de visión, y a lo meramente posible, lo que se denomina conocimiento de simple inteligencia, y lo conoce todo de una manera inmutable. Las cosas son mudables, existen en su propio tiempo, pero él lo conoce de manera inmutable. Por otra parte, en Dios se da voluntad y amor, que es un amor necesario a sí mismo y libre respecto a las cosas fuera de él. Por eso los designios de su voluntad son libres. El amor de Dios, en primer lugar, recae sobre sí mismo porque es infinitamente digno de ser amado, y eso no es ningún egoísmo trascendental, como decían algunos kantianos, ¿no? Es que la misma perfección de Dios hace que sea lo que debe ser más amado. Egoísmo sería preferir un bien limitado al bien con mayúscula, y esto no se da en Dios. Obviamente Dios también ama a las criaturas, si no, no las habría creado, pero su amor no está causado por la bondad de las criaturas. Al revés, es la bondad de Dios la que causa la bondad de las criaturas. Y todo esto en un acto único y simplicísimo por parte de Dios. Bien, estas cosas respecto a Dios en su unidad de esencia. Vamos a entrar ahora ya en la distinción de personas. Y para ello hay que hablar de las procesiones, como una persona procede de otra, y las relaciones en Dios. Obviamente, para esto vamos a emplear una analogía, es lo que digo aquí en primer lugar. Forma parte de la fe que la Santísima Trinidad es un misterio en sentido estricto, o sea, la razón natural no podría conocerlo, y ni siquiera una vez conocido por revelación podemos demostrarlo, pero sí podemos buscar comparaciones con algunas cosas para tratar de comprenderlo un poco mejor. Y aquí es donde entra lo que se ha denominado analogía psicológica, y es comparar la vida espiritual del hombre, con sus operaciones de entendimiento y voluntad, con las procesiones del Hijo y del Espíritu Santo. Esto aparecía ya en las teologías del Logos, de los apologetas. San Agustín lo trata más, aunque también San Agustín nos recuerda pues, que son analogías muy, muy limitadas, y que tampoco es que con esto estemos demostrando la Trinidad. Pero la idea esta de que podemos comparar el Hijo a la manera en que se genera un concepto, y el Espíritu Santo al impulso de amor, esto ya digo, tiene una tradición antiquísima. Obviamente, y pasamos al segundo punto de este bloque, las procesiones en Dios se dan manteniendo la unidad de sustancia. O sea, procesión quiere decir, digamos, en un primer momento en la Escritura sería el envío de una persona divina. Lo que pasa es que lo empleamos aquí en teología para referirnos al origen que tiene una persona en otra. Es una procesión que siempre se mantiene en la única sustancia divina. En ese sentido, podemos comparar la procesión del verbo como el entendimiento produce un verbo mental o un concepto. Obviamente, las tres personas conocen y entienden, porque ese conocer se identifica con la esencia, pero la generación del verbo es lo que caracteriza al Padre, y el Hijo sería como el verbo dicho, el concepto que viene del Padre, con lo cual, por la generación del verbo tenemos la distinción entre Padre por una parte e Hijo por otra. Y esta procesión del Hijo es al mismo tiempo generación, es producción como de otro yo en Dios, por así decir, siempre en perfecta consustancialidad, y es una generación natural, no es que dependa de una decisión libre. Hay que decir que el Hijo es unigénito porque es la imagen perfecta del Padre, no tiene sentido hablar de otro. Y por tanto, al hablar del Hijo tenemos una doble analogía. La analogía de la generación, como un padre engendra un hijo, digamos en el ámbito humano, transmisión de vida y naturaleza, y la otra parte de la analogía, la emanación de un verbo, para decir que esa generación es inmaterial, no es como una generación material que conocemos en nosotros o en los animales. De hecho, la misma noción de verbo, de concepto, está indicando una semejanza respecto a lo conocido. Por eso, si os fijáis, los aspectos de generación, comunicar una naturaleza semejante, y emanación intelectual están relacionados, tienen que ver. Y para explicar la procesión del Espíritu Santo, aquí la analogía que empleamos es la del amor. El amado está impreso en el amante y se da en el acto de amor como un impulso desde el amante hacia el amado. Ese término inmanente sería, digamos, ese impulso, esa marca del amado en el amante, sería como una analogía para entender la procesión del Espíritu Santo.
Diríamos que Dios se ama a sí mismo y así se produce la emanación del Espíritu Santo. Y aquí sucede lo como antes hemos visto. El amor es común a las tres divinas personas, pero la expiración del Espíritu Santo distingue, por una parte, al Padre y al Hijo, que unidos en amor expiran, y por otra parte al expirado, que es el Espíritu Santo. También esto de una manera natural, previo a cualquier acto libre. Y la procesión del Espíritu no es generación. El Espíritu Santo no es hijo del Hijo ni hijo del Padre. La revelación nunca lo presente así. Y de hecho, en esta analogía se salva un poco ese aspecto, porque la impresión de amor de por sí no es semejanza del que ama. En este caso, por supuesto, como hay una perfecta consustancialidad, los tres son completamente semejantes, pero diríamos el modo de procesión dentro de lo que podemos comprender nosotros, porque ya digo que todo esto son cosas lejanísimas, se nos escapa realmente hasta que no le contemplemos cara a cara. Bien, pues supuesto que en Dios se dan estas procesiones, podemos hablar ya de relaciones. Fijaos que de hecho, como las personas divinas tienen la misma sustancia, el único modo de distinguirlas sería según la relación, que esto ya, digamos, algunos padres antiguos habían, digamos, lo habían tratado y sobre todo luego con los Capadocios, San Hilario, San Agustín lo formulan con toda claridad. La relación de por sí distingue, porque si hay dos cosas relacionadas, los dos extremos tienen que distinguirse. Entonces hay que aplicar a Dios esta categoría de relación, pero purificándola del carácter accidental que tienen las criaturas. Y recordar que en Dios son relaciones subsistentes. Por eso, fijaos, como es un predicamento, una categoría que dice relación ad aliud hacia otro, se podría pensar en una relación que no modifique la esencia. Y en este sentido tendríamos simplemente una distinción, la distinción menor, sin romper la única esencia. Todo esto, ya digo, no, intentamos aproximarnos dentro de los límites de nuestro lenguaje. Por eso el Concilio de Florencia había dicho que en Dios todo es uno, salvo la oposición relativa, que es la que distingue una persona de otra. En ese sentido, tendríamos cuatro relaciones. Relación de paternidad, el padre engendra al hijo. Relación de filiación, el hijo es engendrado por el padre. Relación de expiración activa, el padre y el hijo expiran al espíritu, expiración pasiva. El espíritu es expirado por el padre y el hijo. Pero solo hay tres personas porque la expiración activa no se distingue realmente ni de la paternidad ni la filiación. Ya hemos visto que el padre y el hijo expiran al espíritu. No hay oposición relativa entre expiración activa y paternidad o expiración activa y filiación. Por tanto, solo tenemos tres personas. Cada una de las tres personas se identifican con la esencia divina, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, pero se distinguen entre sí. El Padre no es el Hijo. Bien. Empleamos también el término perijóresis para designar la unidad y la mutua inmanencia de las personas divinas entre sí. Sería una consecuencia pues, de la unidad de esencia de la Trinidad y permite afirmar que hay distinción sin caer en el triteísmo o en una mera unidad de tipo genérico. Fijaos que la perijóresis, en sentido ontológico, no se opone, sino que va acompañada de una comunión de amor entre las tres personas. O sea, las tres personas están una en otra, tienen la misma esencia, pero ya hemos visto que su mismo acto de amor y su mismo acto de conocimiento se identifica con la esencia, con lo cual no tiene sentido contraponer el sentido ontológico al sentido, diríamos, más personal de esa perijóresis. Bien, con esto hemos comentado así muy a grandes rasgos los dos primeros apartados, Dios en su unidad de esencia, el tema de procesiones y relaciones trinitarias. Pasamos ahora ya a la noción de persona y a cada una de las personas divinas. La tradición cristiana, digamos, en la terminología latina desde Tertuliano, estamos hablando del siglo II-III, ya ha empleado el término persona para designar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que pasa es que en la modernidad esto fue muy criticado, porque para la filosofía idealista la persona era algo finito, distinto del absoluto divino, que no podía ser persona. También si se veía persona como centro de conciencia,
hablar de tres personas en Dios parecería que hay tres centros de conciencia y tampoco las cosas son así. El conocimiento de Dios es uno, es único. Y por otra parte, si la persona es lo individual, ¿cómo lo predicamos de los tres? Porque en ese sentido sería indefinible por ser individual. Lo que pasa es que hay razones de peso muy fuertes para hablar de personas en la Trinidad. Tenemos todo el uso continuo de la tradición y del magisterio, y las manifestaciones que aparecen en la escritura de los tres son personales, y es que además no hay otra alternativa a este término. Lo que pasa es que hay que comprenderlo correctamente. Boecio define la persona como rationalis natura individua substantia. Por tanto, nos estamos refiriendo a algo real, no simplemente una imaginación o un concepto nuestro, y aquí la clave es subsistente. Ejerce el acto de ser por cuenta propia, tiene el acto de ser por cuenta propia, lo ejerce, y se posee a sí misma por conocimiento y amor, de manera que tenemos ahí libertad, conciencia, todo esto. En la concepción moderna de persona se ha hecho mucha referencia a la conciencia y a la libertad, pero no podemos olvidar el tema de la subsistencia, porque a veces se ha olvidado ese aspecto ontológico. Y lo que tenemos que hacer es aplicar esta noción de persona a Dios, pero eliminando su limitación y su finitud. En Dios se dan tres personas, pero una sola sustancia, y por tanto, en ese sentido, un solo centro de conciencia. En realidad, fijaos que persona como sustancia primera es algo indefinible, o sea, no, la persona no es un predicado común a varios, como puede ser, no sé, el predicado bueno o el predicado uno, ¿no? La persona es más bien cómo designamos un ente en el que se realiza la naturaleza racional, no según la forma que es común con otros, porque ahí tendríamos la naturaleza, ni en la que tiene de propio, ahí tendríamos la individuación, sino en que posee la naturaleza común de una manera singular. Y eso es común a todos los entes. Cada ente tiene, o sea, cada ente posee su naturaleza. Cada ente, cuando es una sustancia, subsiste. Solo que en el caso de Dios, ya digo, va a subsistir, pero siendo tres personas, en ese sentido, tres subsistencias relativas y una única esencia que subsiste de manera absoluta. Por eso, en Santo Tomás, la persona divina va a ser una relación, pero una relación que subsiste. En ese sentido, la persona sería, cada persona existe incomunicablemente en una naturaleza racional. Incomunicable no quiere decir que no tengan relaciones unas con otras, no, sino que una se distingue de otra. Y si aplicamos esto a Dios, habría que decir que la persona divina se constituye en la naturaleza divina por la relación, en cuanto que la relación se identifica con la naturaleza divina, porque ya hemos visto que cada persona se identifica con la esencia divina. O sea que en ese sentido, cada persona se constituye por la relación en cuanto que la relación es subsistente y se distingue de las otras personas por la relación en cuanto relación. Porque hemos dicho que la relación, por definición, supone una distinción de los dos que están relacionados. Obviamente todo esto nos resulta muy difícil de comprender y son solo aproximaciones porque no tenemos experiencia de lo que es una pura relación o una relación subsistente. Pensad que las relaciones de las que tenemos experiencia son accidentales o son relaciones que tienen sujetos que ya existen por otro motivo, mientras que en el caso de Dios sería una relación pura y subsistente. Por eso ya digo, en los seres creados conocemos sustancias que luego se relacionan, mientras que en el caso de Dios es que es la relación misma la que es subsistente. Subsiste en la esencia divina y luego cada persona se distingue de la otra. Es decir, cada persona no se distingue de la esencia divina, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, pero cada persona se distingue una de otra. El Padre no es el Hijo. Bien, dicho esto, vamos a recordar brevemente alguna cosilla de la revelación de cada persona. La persona del Padre se le considera el origen, la fuente de la Trinidad, y se emplean los términos de Padre, ingénito y principio. Y según nuestro modo de entender, algunos como San Buenaventura pensaban que hay que decir que el Padre se constituye por la innascibilidad, como si fuera una propiedad absoluta. Pero Santo Tomás, y haciéndose eco de una tradición antiquísima, más bien dice que el Padre se constituye por la paternidad,
Ya San Hilario había dicho que lo que consuma al Padre es el Hijo. El Padre es Padre por tener Hijo. Claro, esta explicación de nuevo nos causa dificultad porque según nuestro modo de entender tendría que haber padre antes de la generación del hijo, pero es que en Dios, ya digo, es distinto. La misma generación establece a la vez al padre y al hijo. La paternidad en cuanto subsistente constituye al padre y en cuanto relación distingue al padre del hijo. Por supuesto que la innascibilidad también es importante. Digamos, se está diciendo que Dios, que el padre no procede de otro. Y también en este punto hay que recordar, algunos afirman que Yahvé en el Antiguo Testamento es simplemente el Padre como Dios personal y concreto. Pero atención, porque si Padre es esencialmente relativo, el Padre no puede ser conocido sin el Hijo. Más bien habría que decir que las referencias a Yahvé es a Yahvé como un único Dios personal en el que todavía no se ha revelado, por lo menos con claridad, que es tres personas. Y es lógico que el Nuevo Testamento atribuye a la primera persona, al Padre, lo que el Antiguo Testamento dice de Yahvé, porque realmente era la única referencia de los judíos. De hecho, vemos cómo Cristo se atribuye prerrogativas que eran exclusivas de Yahvé, como perdonar los pecados, estar por encima de la ley, etc. Con lo cual está diciendo que Él está al nivel del Padre. Diríamos, no, digamos, se revelaba no tanto que Yahvé era el Padre, sino que Padre e Hijo tienen esas características divinas y no dejan de ser un solo Dios. Eso respecto a la persona del Padre. Respecto a la persona del Hijo, pues hay que decir que se nos revela como el unigénito, el amado del Padre, constituido por la filiación, que la filiación también se puede entender como amor filial, ¿eh? Hemos hablado de esa generación como verbo, pero también se puede entender como amor filial. De hecho, San Agustín lo emplea con mucha frecuencia. Diríamos con el esquema este de la comparación esta, se le designa como verbo, porque dentro del entender divino común a las tres personas, el Hijo procede como verbo mental. Y en ese sentido sería como expresión del conocimiento de Dios. El conocimiento es común a los tres, pero la dicción del verbo distingue al Padre y al Hijo. También se emplea el término imagen del Padre y en la revelación, digamos en la Trinidad económica, la Trinidad en la obra de la salvación, estaría, digamos, esa función de revelación está relacionado con su carácter de Hijo y Verbo en la Trinidad inmanente, personas divinas consideradas en sí mismas. Y por último, respecto al Espíritu Santo, ya recordáis que la revelación de la tercera persona es como muy discreta y oculta, va saliendo sobre todo al final, donde ya queda clara su divinidad y su distinción, en aquellos textos de San Juan que vimos, y en la elaboración teológica, sobre todo en la occidental, se ha afirmado que procede del Padre y del Hijo, porque de otro modo no se distinguiría del Hijo, ya que hemos visto que la distinción en Dios se da solo por la oposición relativa. En la formulación propia de la teología griega se señalaba el origen del espíritu solo en el Padre, lo cual es correcto si entendemos origen último. Obviamente el origen último, tanto del Hijo como del Espíritu, es el Padre, pero también el Hijo interviene en la procesión del Espíritu Santo. Esto es lo que los latinos querían decir con la palabra filioque. Lo que pasa es que los griegos, que además empleaban otro verbo distinto, en lugar del procedere latino, el ekporeuesta y griego, que se refería al origen último. Y obviamente el origen último del Espíritu Santo es el Padre. Ahí se podría decir que el Espíritu procede del Padre mediante el Hijo. También en este sentido hay que decir que el Espíritu Santo procede como amor mutuo entre Padre e Hijo, aunque, de nuevo, el amor no es distinto del amor divino de Dios a sí mismo, pero en este caso ejercido por el Padre y el Hijo. En ese sentido, el Padre y el Hijo son un único principio, unus spirator, un expirador del Espíritu Santo, pero duo spirantes, dos personas que lo expiran. También hay que decir que así como se suele hablar del Hijo como sabiduría personificada, se puede hablar del Espíritu como amor personificado, porque procede como amor, como término inmanente de ese amor. El amor es común a las tres personas, pero el Espíritu como término expirado del amor es algo propio. Y así se distinguen los dos que expiran, Padre e Hijo, y el Espíritu expirado. Bien, y ya por último, después de haber hablado de este tema de cada una de las personas,
vamos a hablar de la actuación de Dios y las misiones de las personas divinas. Respecto a la actuación de Dios ad extra, hay que decir que es una, porque si la esencia de Dios es una, su acción también es una. En Dios la esencia se identifica con la acción y esto en la tradición está igualmente atestiguado. Hay que decir que son tres principios distintos entre sí de una acción única e indivisa. Porque igual que el ser divino se identifica con las personas, recordad, cada persona es el ser divino, la acción se identifica también con cada una de las personas. Por eso hay que decir que cada persona realiza la acción común según su realidad personal, porque cada una de las personas se identifica con esa acción. Respecto a la creación, habría que decir que la creación o procesión de las criaturas sería como una prolongación libre de las procesiones intradivinas, porque la creación se ha realizado con entendimiento y con voluntad. Lo que pasa es que la sola razón no puede llegar al misterio trinitario a partir de las criaturas. Sí, en las criaturas puede haber un vestigio de la Trinidad, podemos hacer un lenguaje sobre la Trinidad a partir de las criaturas, aplicando la analogía, pero a partir de las criaturas no podemos llegar a conocer el misterio trinitario. Bien, y aunque tenemos esta unidad de actuación en la Sagrada Escritura, en los símbolos de la fe, en la liturgia, en la tradición, hay una serie de atributos divinos que se van asignando a una u a otra persona. Por ejemplo, el Creador se asigne al Padre. Pero eso quiere decir que las otras personas, por ejemplo, no crean. Si dijéramos que solo el Padre es creador, ¿qué pasa? El Hijo y el Espíritu Santo están cruzados de brazos en la creación, o el Hijo no tiene potencia o el Espíritu Santo no tiene sabiduría. Serían cosas absurdas. Lo que pasa es que, como los conceptos de que nos servimos para conocer a Dios se refieren a los atributos esenciales, poderoso, sabio, bueno, todo eso, esos atributos en realidad son comunes a las tres personas. Y si queremos designar a las personas, a cada una de las personas, no tenemos más remedio que apropiarlos, es decir, aplicarlos a una persona en su singularidad. Y así, conceptos que designan potencia, como ser la fuente de la creación, fuente de la vida, se atribuyan al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es el origen último en la divinidad. Y aunque obviamente la creación también la ha hecho el Hijo y el Espíritu Santo, como fuente de la creación nos recuerda el poder, digamos, último, lo atribuimos al Padre. Y lo mismo, pues con otras características, lo que tiene que ver más con la sabiduría, se atribuye al Hijo, lo que tiene que ver más con el amor, al Espíritu Santo. Bien, esto respecto a las atribuciones. Otra cosa distinta es las misiones divinas. Una misión divina es la manifestación de una persona divina de manera distinta en la obra de la salvación. En este sentido, el Hijo y el Espíritu son enviados. Para que haya una misión, previamente esa persona divina tiene que tener su origen o proceder de la persona enviada. Y decimos es la manifestación de una persona divina. ¿Cómo se da esa manifestación? Pues se da por el conocimiento y amor en las misiones invisibles, derivado de la gracia. Ahora diremos un pelín más sobre esto. La misión no supone que el enviado está subordinado al que lo envía, ni un cambio de lugar, ni nada por el estilo. No es que el Hijo y el Espíritu Santo cambien de sitio por ser enviados. Tenemos una misión visible del Hijo en la encarnación. Diríamos, luego tendremos la misión invisible del Hijo a cada persona en gracia, para que cuando se manifiesta y se revele el misterio de Dios. Pero fijaos que para que haya fe tenemos que tener la revelación y sin fe no hay una misión invisible. O sea que por una parte tenemos la revelación que Cristo nos trae en la misión visible, el Hijo asume una humanidad, esta humanidad es asumida por el Hijo, predica, muere en la cruz, resucita, todo este tipo de cosas, y diríamos así, manifiesta toda una serie de verdades, podemos entrar en esa comunión con Dios y se puede dar luego la misión invisible. O sea que tendríamos la misión visible del Hijo en la encarnación y la misión invisible cuando es conocido interiormente por la fe, etc. Que eso, pensad que la misión del Hijo también continúa en la presencia eucarística. La humanidad de Cristo, unida al Verbo, sigue estando en la presencia eucarística. Respecto a la misión del Espíritu Santo,
También hay, por supuesto, un envío invisible a cada creyente, pero se han dado en la historia una serie de signos sensibles. Por ejemplo, en Pentecostés muy claro, pero el mismo hecho de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo resucita a Cristo, igual que el Padre también lo resucita. Ahí tenemos ese aspecto de misión. Y la misión del Espíritu está íntimamente ligada a la de Cristo. O sea, no es que, diríamos, el creyente se santifique porque se une como hipostáticamente con el Espíritu. No, nuestra persona sigue siendo la persona creada de cada uno, pero sí como cuando estamos en gracia nos asimilamos con el Espíritu Santo, estamos como unidos de una manera personal, intencional, afectiva, porque el Espíritu Santo pues ya muestra ese amor de Dios, es como la culminación del círculo trinitario, por así decir, y al vivir nosotros en unión con Dios se da esa asimilación. Y por último, decir una palabra sobre la inhabitación de las personas divinas en el alma en gracia. La inhabitación es la presencia y posesión por parte del alma en gracia de las personas divinas en su distinción. Se encuadra en el marco de las misiones invisibles, digamos, el Padre se da, el Hijo y el Espíritu son enviados de manera invisible, no es que haya un cambio local, Dios no cambia de sitio, la distancia es ontológica, no espacial, sino que lo que se da es una nueva relación por parte de la criatura con cada una de las personas divinas. Recordad que como en Dios se da esa simetría, no es que cada persona divina tenga relaciones con nosotros, sino que nosotros tenemos relación con cada persona divina por el tema de la asimetría. Las relaciones de Dios hacia la criatura son de razón, las relaciones de la criatura hacia Dios son reales. Y Santo Tomás plantea esta presencia de las personas divinas en el alma en cuanto que son objeto de un conocimiento y amor sobrenatural, que si queréis lo podemos llamar místico, pero en cuanto tengamos ese conocimiento y amor sobrenatural, tenemos la inhabitación. O sea, hay como un contacto experimental, no experimental de tener experiencias o sentimientos o consolaciones o cosas de esas, sino que realmente nos vamos conformando con las personas divinas al conocerlas y amarlas. Aquí en este mundo todavía conocemos y amamos a Dios bajo el velo de la fe y la máxima inhabitación se dará lógicamente en la visión beatífica. Contemplar a Dios en ese sentido será nuestro cielo. En la Mystici Corporis de Pío XII tenéis una explicación de la inhabitación en esta línea de Santo Tomás que he presentado. Pues terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.